En el vasto universo de la lucha libre mexicana, donde las máscaras ocultan identidades y los golpes resuenan como ecos de leyendas, surge una figura emblemática que ha trascendido generaciones. Blue Demon Jr., heredero de un legado azul y plateado, ha cautivado a multitudes con su destreza en el ring, pero detrás de esa fachada de héroe invencible se esconde una narrativa personal marcada por sombras inesperadas. A los 59 años, este luchador sigue activo, defendiendo su herencia con ferocidad, mientras equilibra una vida familiar que incluye 2 hijos y un matrimonio con María Elizabeth Sosa. Sin embargo, recientes revelaciones han sacudido los cimientos de su imagen pública, exponiendo fisuras en lo que parecía una unión inquebrantable. Esta crónica explora, con objetividad y profundidad, los entresijos de un vínculo conyugal que se entreteje con la brutalidad del wrestling, llevando al lector a cuestionar las fronteras entre la pasión profesional y la intimidad doméstica. Así nos adentramos en el primer capítulo, donde desentrañamos los orígenes de este ícono. La trayectoria de Blue Demon Jr. se inicia en las arenas polvorientas de México, donde el eco de su padre adoptivo, el legendario Blue Demon, aún reverbera en cada llave y cada vuelo. Nacido en 1966, este gladiador no solo heredó un nombre, sino una responsabilidad que lo impulsó a debutar en 1985, forjando su camino con movimientos precisos y una máscara que simboliza invulnerabilidad. Sus combates, llenos de acrobacias y drama, han llenado estadios desde Tijuana hasta la Ciudad de México, donde su estilo técnico contrasta con la rudeza de rivales como El Santo o Mil Máscaras. Observadores del deporte destacan cómo su enfoque en la tradición lo distingue, manteniendo vivo el espíritu de la lucha libre como arte popular. En entrevistas pasadas, él ha expresado que el ring representa una extensión de su ser, un lugar donde la adrenalina suplanta cualquier debilidad humana. Analizando su evolución, se nota un patrón. La dedicación absoluta al wrestling ha moldeado no solo su físico, sino su identidad, convirtiéndolo en un pilar para aficionados que ven en él un símbolo de perseverancia. Sin embargo, esta inmersión total en el mundo de las cuerdas y los turnbuckles plantea interrogantes sobre el costo personal, especialmente en relaciones cercanas. Expertos en psicología deportiva señalan que atletas de alto rendimiento como él a menudo priorizan la carrera sobre lo emocional, creando tensiones invisibles que emergen con el tiempo. En este contexto, su matrimonio emerge como un contrapunto, un refugio aparente frente a la violencia escenificada. El ascenso de Blue Demon Jr. no fue fortuito. Requirió sacrificios que lo alejaron de una juventud convencional. Mientras otros de su edad exploraban libertades cotidianas, él entrenaba bajo luces fluorescentes, perfeccionando saltos y sumisiones que lo catapultarían a la fama. Críticos del circuito lo elogian por innovar sin traicionar las raíces, incorporando elementos modernos como alianzas internacionales que expandieron su alcance. Pero esta ambición, según analistas, podría haber sembrado semillas de conflicto en su esfera privada. Testimonios de colegas revelan anécdotas donde su compromiso con el deporte lo hacía ausente en momentos clave, priorizando giras sobre celebraciones familiares.
Esta dinámica, común en figuras públicas, invita a reflexionar sobre cómo la gloria en el cuadrilátero puede eclipsar la armonía hogareña. Al examinar su biografía, se evidencia un equilibrio precario. El luchador invicto en público, pero vulnerable en la intimidad, preparando el terreno para revelaciones que cuestionan la solidez de su unión conyugal. El encuentro entre Blue Demon Jr. y María Elizabeth Sosa se gestó en un entorno alejado del bullicio de los rings, en medio de eventos sociales donde la fama del luchador atraía miradas curiosas. Su romance floreció en la década de los 90, culminando en un casamiento que pareció sellar una alianza perfecta entre la estabilidad emocional y la agitada vida profesional. María, una mujer discreta y dedicada, aportó un ancla de normalidad a la existencia nómada del gladiador, apoyándolo en giras y apariciones públicas. Juntos, formaron una familia con 2 hijos, cuya crianza se entretejía con las demandas del wrestling, creando un hogar que, desde fuera, irradiaba solidez. Amigos cercanos han descrito escenas de complicidad, donde ella lo esperaba tras combates extenuantes, ofreciendo consuelo en medio de moretones y fatiga. Esta imagen idílica contrastaba con la ferocidad de sus peleas, sugiriendo que el matrimonio funcionaba como un bálsamo contra el caos del deporte. Sin embargo, al profundizar en esta relación, surgen matices que revelan desafíos inherentes. María, ajena al mundo de las máscaras, enfrentó el escrutinio público que acompaña a ser pareja de una estrella, adaptándose a horarios irregulares y ausencias prolongadas. Analistas de relaciones destacan cómo tales uniones requieren resiliencia, especialmente cuando uno de los miembros vive bajo reflectores constantes. En declaraciones públicas, Blue Demon Jr. ha alabado su rol como madre y compañera, enfatizando cómo su presencia equilibraba las tensiones del ring. Pero esta narrativa positiva oculta capas más complejas. La presión de mantener apariencias en un entorno donde los escándalos venden boletos. Observadores notan que, con el paso de los años, las giras internacionales intensificaron la distancia física, fomentando un espacio para dudas y malentendidos. Esta evolución invita a examinar cómo el amor inicial, forjado en momentos de calma, se transforma ante las demandas de una carrera implacable, preparando el escenario para grietas que emergen sutilmente. Con el tiempo, indicios de discordia comenzaron a filtrarse en el matrimonio de Blue Demon Jr. y María Elizabeth Sosa, manifestándose en ausencias notorias durante eventos familiares y comentarios velados en círculos cercanos. El luchador, inmerso en compromisos que lo llevaban de arena en arena, empezó a mostrar signos de fatiga emocional, priorizando entrenamientos sobre diálogos profundos. Testigos de su entorno describen episodios donde discusiones triviales escalaban, reflejando tensiones acumuladas por años de sacrificios unilaterales. María, por su parte, asumía roles multifacéticos: administradora del hogar, educadora de los hijos y soporte incondicional, pero esta carga generaba un desbalance evidente. Expertos en dinámica familiar señalan que en parejas donde uno domina el foco público, el otro puede sentir invisibilidad, fomentando resentimientos que se acumulan como capas de polvo en un ring abandonado. Estas fisuras se hicieron más visibles durante periodos de inactividad forzada, como lesiones que obligaban al gladiador a permanecer en casa,
exponiendo incompatibilidades en rutinas diarias. Análisis de patrones relacionales indican que tales momentos de proximidad forzada revelan verdades ocultas, donde la pasión por el wrestling choca con expectativas conyugales. Blue Demon Jr., en reflexiones compartidas con allegados, admitía que su devoción al deporte a veces eclipsaba atenciones hogareñas, creando un vacío que María intentaba llenar con paciencia. Sin embargo, esta resiliencia tenía límites, y rumores de desacuerdos financieros o educativos para los hijos comenzaron a circular, aunque sin confirmación oficial. Esta fase de transición marca un punto de inflexión, donde lo que inició como unión armónica se ve amenazado por la erosión gradual, invitando a explorar en capítulos subsiguientes las acusaciones que elevaron el conflicto a niveles públicos y devastadores. Las tensiones en el matrimonio escalaron dramáticamente cuando emergieron alegatos graves que pusieron en jaque la reputación de Blue Demon Jr. En un contexto de aspiraciones políticas, donde el luchador buscaba un cargo público en la Ciudad de México en 2021, María Elizabeth Sosa presentó denuncias que detallaban episodios de maltrato verbal, amenazas y violencia de género que alteraban la paz doméstica durante más de 2 décadas. Estos reclamos pintaban un panorama de control excesivo, donde discusiones derivaban en intimidaciones que afectaban no solo a la pareja, sino al bienestar de sus 2 hijos, quienes presenciaban un hogar transformado en zona de conflicto. Investigadores de violencia intrafamiliar enfatizan cómo figuras públicas como él, acostumbradas a dominar en el cuadrilátero con fuerza física y mental, pueden trasladar esa agresividad a la esfera privada, creando ciclos de poder desigual que se perpetúan en silencio hasta que estallan. Testimonios recopilados de fuentes cercanas revelan patrones de aislamiento emocional, donde María se sentía atrapada entre la lealtad a su esposo y el miedo a represalias, mientras el gladiador negaba vehementemente las imputaciones, atribuyéndolas a malentendidos amplificados por el estrés profesional y la presión mediática de su campaña electoral. Este episodio no solo impactó su campaña para diputado en el distrito de Gustavo A. Madero, sino que expuso vulnerabilidades profundas en su carácter, cuestionando si la máscara del héroe ocultaba un lado más oscuro forjado por años de combates brutales. Analistas legales destacan que tales acusaciones, aunque no siempre concluyen en condenas formales debido a la complejidad de pruebas en casos domésticos, dejan huellas indelebles en la percepción pública, transformando un ídolo nacional en un ser humano falible sujeto a escrutinio ético. Blue Demon Jr., en respuestas mediáticas inmediatas, defendió su integridad con vehemencia, argumentando que su dedicación al wrestling era un escudo contra calumnias motivadas por intereses políticos opositores. Pero esto solo intensificó el escrutinio de la prensa, que diseccionaba cada detalle de su vida privada. Los hijos, atrapados en medio de esta tormenta, representaban el costo colateral más doloroso, con expertos en psicología infantil advirtiendo sobre los efectos a largo plazo de entornos conflictivos, como problemas de confianza, ansiedad y dificultades en relaciones futuras. Esta crisis conyugal, marcada por demandas judiciales y audiencias preliminares, reveló cómo la fama amplifica problemas cotidianos, convirtiendo un hogar en un campo de batalla,
donde las sumisiones emocionales superan a las físicas del ring. La repercusión mediática fue inmediata y abrumadora, con titulares sensacionalistas que contrastaban su imagen heroica en el ring con las sombras domésticas, generando debates en redes sociales y foros de lucha libre sobre la responsabilidad de las celebridades. María, en declaraciones filtradas a través de abogados, expresaba frustración por años de subordinación, donde su rol se limitaba a soporte silencioso mientras él cosechaba aplausos y contratos lucrativos. Este desequilibrio, según sociólogos especializados en dinámicas de género en el deporte, es común en matrimonios de celebridades atléticas, donde el ego inflado por victorias eclipsa la equidad y el respeto mutuo. Blue Demon Jr., enfrentando boicots en eventos promocionales y pérdida de patrocinadores, recurrió a aliados en la industria luchística para restaurar su reputación, organizando conferencias de prensa donde enfatizaba su compromiso con valores familiares tradicionales. Sin embargo, las dudas persistían, alimentadas por reportes de testigos que describían incidentes previos de tensión durante giras. Análisis profundos de este periodo sugieren que estas acusaciones no eran aisladas, sino la culminación de tensiones acumuladas por décadas, donde la presión por mantener apariencias en un entorno machista como la lucha libre exacerbaba el conflicto subyacente. En este capítulo se desvela cómo un legado de fuerza física puede traducirse en debilidad relacional, invitando a una reflexión amplia sobre los límites éticos en vidas públicas y cómo el poder en el deporte puede permear negativamente la intimidad. Además, el contexto político añadió capas de complejidad, ya que Blue Demon Jr. aspiraba a representar valores de justicia y protección comunitaria, lo que contrastaba irónicamente con las alegaciones en su propio hogar. Observadores políticos notaron cómo este escándalo afectó su campaña, reduciendo apoyos entre votantes femeninos y activistas por los derechos de la mujer. María, al dar el paso de denunciar, se convirtió en un símbolo involuntario de empoderamiento, inspirando discusiones sobre violencia de género en México. Este entrelazamiento de lo personal con lo público subraya la fragilidad de las imágenes construidas, donde un campeón invencible en el ring enfrenta su mayor derrota en casa. En un giro inesperado que conmocionó a seguidores y detractores por igual, Blue Demon Jr. rompió su habitual reserva para admitir públicamente aspectos de su vida sentimental que divergían de la imagen tradicional de esposo devoto. Durante una entrevista extendida en un medio especializado en deportes, el luchador reconoció que su pasión por el wrestling representaba una forma de amor distinta, más intensa y absorbente que la dedicada a su esposa María, describiéndolo como un vínculo visceral que lo consumía por completo. Esta revelación, enmarcada en un contexto de reflexión personal a sus 59 años y tras años de terapia post-crisis, expuso cómo el deporte había suplantado prioridades emocionales, dejando a la relación en un segundo plano y generando un vacío que María había intentado llenar con comprensión. Psicólogos especializados en adicciones deportivas explican que tal devoción puede manifestarse como una infidelidad emocional, donde el ring se convierte en amante principal, erosionando la intimidad conyugal a través de ausencias prolongadas y energías desviadas.
Testigos de su círculo íntimo corroboran que esta priorización generaba no solo ausencias físicas durante giras interminables, sino espirituales, donde María luchaba por reclamar espacio en un corazón dividido entre ovaciones y obligaciones familiares. Esta admisión no fue casual ni impulsiva. Surgió tras meses de mediación familiar y sesiones terapéuticas impulsadas por el escándalo de 2021, donde el gladiador confrontó patrones autodestructivos arraigados en su herencia familiar y la cultura de la lucha libre, que valora la resistencia por encima de la vulnerabilidad. Analistas de biografías deportivas señalan paralelismos con otros íconos, como boxeadores legendarios que sacrifican todo por el título, pero pagan con soledad y rupturas, ilustrando cómo la adrenalina del combate puede adictiva como una droga. Blue Demon Jr. describió esta otra pasión como un fuego inextinguible, forjado en sudores, moretones y ovaciones ensordecedoras, que contrastaba con la calidez hogareña y estable que María ofrecía, admitiendo que esta discrepancia había alimentado conflictos no resueltos. Sin embargo, esta honestidad abrió heridas frescas y profundas, con María respondiendo a través de canales indirectos sobre el dolor de sentirse secundaria en una vida compartida, destacando momentos donde sus necesidades eran postergadas por entrenamientos o apariciones. Los hijos, ahora adultos y navegando sus propias vidas, han procesado esta confesión con discreción, pero expertos advierten sobre impactos generacionales en percepciones del amor, como desconfianza en compromisos o idealización del éxito profesional. Al examinar esta confesión en detalle, se desentraña un tapiz de vulnerabilidad humana, donde el héroe enmascarado se despoja de armaduras para revelar fracturas profundas, cuestionando si la redención es posible en un mundo de golpes constantes y expectativas inalcanzables. La onda expansiva de esta declaración reverberó en la comunidad luchística mexicana, con debates acalorados en foros y podcasts sobre si tal transparencia fortalece o debilita figuras públicas, algunos alabando su coraje mientras otros lo ven como una admisión de fracaso. María, manteniendo una dignidad admirable, ha enfocado sus energías en proyectos personales independientes, simbolizando una resiliencia que trasciende el escándalo y se convierte en ejemplo para otras parejas en entornos similares. Esta fase marca un punto de no retorno en su narrativa, donde el amor diferente, admitido por Blue Demon Jr., redefine no solo su matrimonio, sino su legado entero, invitando a exploraciones más amplias sobre el equilibrio vital entre carrera y afecto. Además, la confesión ha impulsado reflexiones en la industria del entretenimiento deportivo, donde entrenadores y managers ahora incorporan programas de bienestar emocional para atletas, reconociendo que la dedicación extrema puede deshumanizar. Blue Demon Jr., post-revelación, ha participado en campañas contra la violencia doméstica, usando su experiencia para abogar por cambios, aunque críticos cuestionan si esto es genuino o una estrategia de imagen. Esta evolución personal añade capas a su historia, mostrando cómo una admisión tardía puede catalizar transformación, pero también resaltar daños irreparables en relaciones forjadas bajo presión constante.
Las repercusiones de estas revelaciones se extendieron más allá de la pareja, afectando directamente a sus dos hijos, quienes crecieron bajo la sombra de un padre idolatrado, pero a menudo distante debido a compromisos profesionales. Educados en un ambiente donde el wrestling dictaba ritmos familiares irregulares, han desarrollado perspectivas mixtas sobre el deporte que define su linaje. Uno de ellos, influenciado por el ejemplo paterno, ha explorado caminos en la industria como promotor o entrenador, mientras el otro opta por trayectorias alejadas de los reflectores, priorizando profesiones estables como la educación o los negocios para evitar el caos emocional vivido. Terapeutas familiares subrayan cómo conflictos parentales moldean identidades filiales de manera profunda, potencialmente perpetuando ciclos de priorización profesional sobre lo afectivo o generando aversiones a entornos de alta visibilidad. Blue Demon Jr., consciente de estos efectos, ha intentado reparaciones tardías en los últimos años, participando en actividades conjuntas como viajes familiares o sesiones de diálogo guiado, buscando reconstruir puentes rotos por ausencias pasadas y confesiones públicas. En el ámbito del legado luchístico, esta crisis ha polarizado opiniones dentro de la comunidad de la lucha libre. Algunos ven en su honestidad un acto de madurez que humaniza el deporte, fomentando discusiones sobre salud mental entre gladiadores, mientras otros lo perciben como una debilidad que empaña el mito del invencible, argumentando que figuras como él deben mantener una fachada impecable para inspirar a generaciones. Críticos culturales analizan cómo escándalos personales democratizan narrativas que antes se limitaban a victorias en el ring, transformando la lucha libre de mero espectáculo en espejo de sociedad mexicana con sus contradicciones. María, emergiendo como una figura de empoderamiento tras el escándalo, ha inspirado discusiones sobre roles de género en entornos deportivos tradicionalmente machistas, donde mujeres como ella son vistas como pilares silenciosos, pero ahora reclaman voz propia. Esta intersección de lo personal y lo público invita a un examen exhaustivo de cómo un amor diferente puede reconfigurar herencias familiares y profesionales, desafiando tradiciones arraigadas en la cultura mexicana que glorifican la resistencia a costa de lo emocional. El impacto se extiende a la industria en general, con federaciones como el CMLL incorporando protocolos contra violencia doméstica en contratos, influenciados por casos como este. Blue Demon Jr., a sus 59 años, ha ajustado su carrera, enfocándose en roles mentores para jóvenes luchadores, transmitiendo lecciones no solo técnicas, sino vitales sobre equilibrio. Sus hijos, al procesar esto, representan el futuro del legado. Uno perpetuándolo con cautela, el otro redefiniéndolo fuera del ring. Esta dinámica familiar ilustra cómo revelaciones personales pueden catalizar cambios culturales, pero también dejar cicatrices que tardan en sanar. A medida que Blue Demon Jr. navega esta tormenta a sus 59 años, su matrimonio con María Elizabeth Sosa se erige como espejo de dilemas universales en vidas de alto perfil, donde la pasión profesional choca con la necesidad de conexión humana. La admisión de un amor divergente, arraigado en el wrestling como prioridad suprema, subraya tensiones entre vocación absorbente y compromiso relacional,
dejando lecciones valiosas para generaciones venideras sobre la importancia de límites saludables. Analistas concluyen que la reconciliación, si ocurre, depende de equilibrios renovados, donde el ring no eclipse el hogar, posiblemente a través de terapia continua y redistribución de responsabilidades. Sin embargo, el futuro permanece incierto, con posibilidades de separación formal, renovación fortalecida o coexistencia pacífica que dependerán de esfuerzos mutuos y el paso del tiempo en un contexto post-escándalo. El legado de Blue Demon Jr., ahora matizado por estas revelaciones, invita a reconsiderar el costo de la fama en la lucha libre, un deporte que exige todo pero devuelve poco en estabilidad emocional. María, por su lado, emerge como protagonista de su propia historia, potencialmente inspirando a otras en situaciones similares. Esta narrativa completa resalta la complejidad humana detrás de las máscaras, donde héroes caen y se levantan, pero siempre con huellas visibles. ¿Puede un héroe enmascarado encontrar paz sin su armadura? ¿O el wrestling siempre reclamará el primer lugar en su corazón, eclipsando amores terrenales? Comenta, dale like y suscríbete para más historias que desentrañan los misterios detrás de las leyendas.